La censura a Salinas Pliego. No se burlen. Sin embargo, .mx. Opinión. Pluma Fabrizio Mejía Madrid. Escribo esta columna mientras la derecha internacional paga una campaña millonaria en redes contra la presidenta, su gobierno y su partido. Mientras TV Azteca aclama a sus menos de 2 millones de televidentes de noticieros que decir que no la vean porque dice mentiras equivale a censura. Y escribo también a unos días de que se celebre el segundo año de la paliza electoral que la 4T le dio al proyecto de los medios. Washington, Claudio X González, los ex INE y la mayoría de los intelectuales otrora apapachados bajo el lema que siguen usando: narcogobierno, narcopresidenta. Rompa el pacto criminal. Todo esto entre comillas. Lo nuevo es que todo esto ha sido retomado en los Estados Unidos por los halcones de la guerra y la intervención, empezando por Trump, Rubio y Vance, pero también por el PRIAN en defensa de la servidora de la CIA, Maru Campos, y por el embajador Boina Verde Johnson, en sus desplantes injerencistas. Hace unos días, en un análisis de 264.202 tweets, publicados entre el 20 de enero y el 4 de mayo, el doctor Carlos Augusto Jiménez Zárate encontró un patrón. Funciona así. Algún comunicador, por ejemplo, Azucena Oresti en Radio Fórmula, dice una noticia falsa que encontró en el Derecha Diario que paga la ultraderecha española. Esta es amplificada, por ejemplo, por alguien que se dice influencer en TikTok, como Melissa Belli, y de ahí pasa al Troll Center, donde es replicada cientos de miles de veces. Lo que tienes al final es un escándalo digital que no guarda relación alguna con la realidad, pero que puede servir para decidir que existen personas detrás de la indignación cuando es un tema de una sola fuente, Derecha Diario, que no tiene ni rigor, ni periodístico, ni dignidad profesional. El doctor Jiménez Zárate clasificó también los temas sobre los que va esta nueva campaña digital: autoritarismo, corrupción, economía, intervención de Estados Unidos, narcoestado. Encontró también que el pico de contaminación digital fue en la semana del 22 de febrero al 8 de marzo. El 22 fue el día que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea abatieron al Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, en un operativo de Tapalpa, Jalisco. 2 días después, Trump trató de atribuirse, como siempre, el operativo en su discurso sobre el Estado de la Unión, entre comillas, Estado de la Unión. Pero la vocera Caroline Leavitt elogió la valentía de los soldados mexicanos. Ninguno de los dos mencionó al narcotraficante por su nombre, pero resulta interesante que la muerte del Mencho no amainara la presión sobre México, sino que la aumentara. Al mismo tiempo que esta operación digital se disparaba a números nunca antes vistos. Hasta ahí es solo una simulación que cuesta mucho dinero. Mientras tanto, no hay calle desde el fracaso del intento de tomar Palacio Nacional en diciembre pasado con la marcha de la no generación Z orquestada por el PRI y TV Azteca. No hay acciones territoriales, salvo una cosa que se parece mucho a esa misma simulación: poner mantas insultando a la presidenta y transmitir por TV Azteca cómo la gente de a pie se indigna por los insultos. Decir entonces que quienes se indignaron son fuerzas del Estado y que hay censura. Pero lo que puedo decir de este momento es que la oposición, que perdió como puerco hace 2 años, no ha podido encontrar más que 2 mensajes: que vivimos en un narcoestado y que necesitamos la intervención de Estados Unidos para terminarlo. De eso se alimenta desde que empezó a pagar impuestos atrasados Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra y TV Azteca. Pero vayamos a su comunicado en respuesta a que la presidenta Claudia,
Ella, en su conferencia de prensa del 25 de mayo, dijo: «No vean TV Azteca, se va a enojar Salinas de Pliego, ya ha de estar escribiendo un tuit», entre comillas. De inmediato apareció el comunicado de la televisora de Salinas diciendo este texto: «Hay millones de mexicanos que sí ven TV Azteca y disfrutan de nuestra programación. Estos mexicanos, lo subrayo yo, estos mexicanos no dejarán de vernos solo porque a usted le incomoda la verdad y nuestro liderazgo en la conversación pública». Aquí hago un primer alto. Si de todos modos sus millones de disfrutantes no van a dejar de ver sus programas, ¿por qué la presidenta lo dice? Entonces, ¿por qué dicen que la libre expresión de la presidenta es censura? Pero, aunque digan que las palabras de la presidenta no le importan a sus televidentes, asegura a continuación: «Lo que usted hizo hoy, y tenemos que decirlo con todas sus letras, es un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa». Lo que la presidenta hizo fue ejercer su libertad de expresión, que se garantiza para todo ciudadano en los artículos 7 y 8 de la Constitución. No porque sea presidenta se le quite esa garantía constitucional. Usar la palabra censura es una idiotez de parte de la televisora. Para que haya censura debe existir una forma de coerción. Tiene que haber una institución o varias que ajusten lo que se dice, se ve y se publica al modelo de lo aceptable. No hay censura, no existe coerción y sus dispositivos, que pueden actuar desde el poder político o económico con la supresión de espacios de expresión, con la ley en el caso de la difamación o por seguridad nacional, como sucede en el caso de los Estados Unidos y el Instituto de la Transparencia. Tampoco es una facultad exclusiva de los gobiernos. Los aparatos más censuradores de la historia han sido las corporaciones y las iglesias. Por eso, cuando hoy se grita censura, cuando lo único que ocurrió fue una conferencia donde el presidente replicó a una nota falsa, mostró la información oficial y exhibió al medio que mintió, se está invocando su nombre en vano. Censura son los cierres de periódicos, la eliminación de frecuencias o páginas de Internet, el encarcelamiento de difusores de información como Julian Assange. Son las 37 veces que Filomeno Mata fue a la cárcel por pedir sufragio efectivo desde el Diario del Hogar. Son 300 arrestos de Daniel Cabrera por opinar contra Porfirio Díaz desde el hijo de Ahuizote y el colmillo público. No que se desmienta a Loret de Mola y López Dóriga. En la réplica y el desmentido no hay coerción. Se dice que es el lugar, el podium de la Palacio Nacional, el que tiene mucho peso. Si consideramos que el 96% de los mexicanos ve noticias por televisión comercial y existen sitios periodísticos de YouTube con 10 millones de suscriptores, que las mañaneras las vean 500,000, ¿no sustenta tal afirmación? Pero lo que es ya una ruindad es que se trate de vincular a los desmentidos de noticias falsas con los asesinatos de periodistas en los municipios de la República. Según los datos de artículo 19 de los 94 periodistas desvividos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el 63% de los que se habían contabilizado desde el 2000, el 70% eran activistas en defensa del territorio, denunciadores de las ligas entre las policías municipales y el crimen organizado. Sin una acrobacia malintencionada, no hay forma de establecer una conexión entre el mundo de los comentaristas arropados por fundaciones internacionales y medios corporativos, con esos reporteros precarizados que han sido desvividos. Parte 1.